Bueno, Padre Celestial, yo te pido pues que me ayudes a que con tu espíritu y tu palabra se edifiquen las almas ganadas por tu sangre en esta congregación y los que escuchan también por la emisora y todo eso. Padre, glorifícate en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Mire, vamos a ver el último capítulo de Nehemías porque hemos estado viéndolo con grandes lecciones de liderazgo. Y hoy estamos, pues vamos a ver la primera parte, porque ahora con el corazón así, tengo que achicarme yo también y no sobresaltarme demasiado. Y el tema es que ante la ausencia del pastor, los lobos despedazan. Eso es así. Cristo es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero Dios también ha encomendado un pastorado a las congregaciones que velen por sus almas. Y el apóstol señala aquí, el apóstol no, Nehemías y también el apóstol, que ante la ausencia pastoral va a haber la intromisión de los lobos rapaces que no tendrán piedad contra el rebaño. Y eso es así. Estamos en una guerra espiritual, una guerra que lo dice claramente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra fulanito y sutanito, es una guerra espiritual. Y por tanto, cualquier oportunidad que tiene el enemigo de infiltrarse en el rebaño y despedazarlo, lo va a hacer. Y vamos a verlo aquí con Nehemías, en este último capítulo. Ya estoy siguiendo el bosquejo de mi hijo Amílcar, que partió ya con Cristo, y él hizo pues este bosquejo de Nehemías, que es parte de nuestra escuela de obreros. ¿Cuándo entran los lobos al redil? Pablo dijo a los pastores en su despedida allá en Mileto, en el libro de Hechos, dice así estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo dice, miren bien el rebaño que Dios les ha puesto para pastorear. La palabra obispo, anciano y pastor es sinónimo. Que los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo Jesús. Él la ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, Él va rumbo a Jerusalén y no le van a ver el rostro más. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Y qué es un lobo rapaz? Que viene con rapacidad, viene a devorarlo todo. Que no perdonarán al rebaño. Ahí no va a haber piedad de nada. Inevitablemente, por mucho que yo ame a la gente, porque a mí me gusta tratar a la gente, y me agrada el compañerismo cristiano, por mucho que me guste, yo sé que yo soy un pastor de la iglesia de Cristo. Y va a haber siempre una infiltración enemiga dentro del rebaño. A todos yo lo veo como ovejas, pero también resulta que uno de los antifaces del enemigo es que es un lobo vestido de oveja. Él no va a aparecer enseguida, él va a aparecer ante la ausencia del pastor. Inevitablemente va a ser así. Yo cuando estaba en Rumania allá, y estaba así, el frío, esos lugares allá, y estaba el pastor parado ahí viendo, supervisando su rebaño, solito. Mientras que ese pastor esté parado allí, los lobos no llegan. Claro, hay un grupo de perros mastines que son colaboradores del pastor, pero el pastor va a dar su vida por su rebaño. Y así debe ser con el caso mío. Y el caso del que me va a relevar a mí, porque yo también estoy en el turno al bate, pero va a haber un relevo. Y mi deber es guardar y apacentar, ser vigilante de la iglesia del Señor. Si el diablo, por ejemplo, ahora que mi hijo partió hace 2 meses y medio, algo así, ¿no? Uno diría, bueno, Señor, mira, ya yo quisiera tener un año sabático, hombre. Un año en que yo pueda relajarme. Y se oye, pero para que tú repongas, ayúdame, Señor, para que haya un reposo. Si el diablo estuviera de acuerdo conmigo, digo, mira, Ricardo, has sufrido mucho,
voy a soltarte, vamos a hacer una tregua. No te voy a molestar y tú reposa. Pero es mentira, es cuando me va a despedazar. No a mí, a todo el rebaño. Porque Él lo que más desea es dañar la obra del Señor, aprovecharse de ella, convertir en mercadería a las almas. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Vamos a seguir leyendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. De vosotros mismos. ¿De vosotros mismos quiénes son? Del rebaño que está aquí. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Va a haber un apoderamiento del rebaño de aquí mismo, o de alguna intromisión foránea que se ha ido infiltrando. Por tanto, si eso es así, y es así, velad. Velad. ¿Y qué es velar? Atento, atento. Velad es que tú no te duermas, no te relajes. Velad es estar con la mirada al frente, como los 300 soldados de Gedeón. Velar es estar compenetrado. Y dice, velad, acordándoos, acuérdense de mí, que por 3 años, de noche y de día, el pastorado del apóstol Pablo era noche y día. Nosotros tenemos un discipulado aquí, que le llamamos discipulado, pero son 2 horas a la semana. Eso es algo más o menos ahí acercándose a un discipulado, pero el discipulado de Cristo, ¿cuánto tiempo era? Mañana, tarde y noche por 3 años. Pablo aquí también son 3 años. Y si no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, no he cesado. Y ahora, hermanos, os encomiendo, aquí está, me voy, ¿y quién va a resguardar a la iglesia? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El que sostiene la obra del Señor es la palabra misma, es Dios mismo. Porque Dios gobierna una iglesia cuando la palabra de Cristo se obedece. Acuérdense de lo que dijo Cristo. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y van a pasar vendavales, inundaciones, huracanes, pero no va a caer la casa porque está sostenida sobre la roca. Así que yo los encomiendo a Dios y a su palabra. Y dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay una palabra también que es sinónimo de pastorado, que es episcopal. Episcopal, es decir, epi, que viene del griego, voy a hacer aquí un poco de intelecto rebuscado. Epi, que significa arriba, y copos es telescopio, pues copio. Estar arriba mirando cualquier amenaza que haya. Pero si el episcopal desaparece, es cuando el lobo va a despedazar. Por eso que la única forma de mantener el resguardo del rebaño es estar sometido a la palabra, supervisando bien, porque yo no soy un jefe de Boy Scout. Estas son las almas del Señor. Y Él va a hacer todo lo posible por destruirla. Entonces, sobre esa base, vamos a hablar la figura pastoral de Nehemías, que él fue administrador, ingeniero, constructor, era soldado, bombero también. Entonces, y él tuvo archienemigos que hicieron por todo lo posible, hasta matarlo en diversas maneras, para detener la reconstrucción del muro. Ahora ya terminó la reconstrucción del muro, ya la parte de ingeniería se hizo hasta el final, 52 días, y él había prometido al rey, porque el rey le preguntó, ¿cuánto te vas a tardar y cuándo estás de regreso? Y en la fecha del regreso, él estaba allá con el rey, y se va a encontrar que saliendo él, entró el peor de los lobos, el archienemigo de Nehemías a lo largo de todo el libro de Nehemías, está ahora dentro del templo. Bueno, entonces veamos qué aprendemos de ese asunto de que la Iglesia del Señor, esto no es una organización
o una entidad o una empresa. No, esto es algo espiritual. Es espiritual y es necesario. Alguien que tenga la responsabilidad ante Dios de supervisar, de velar por la sanidad de la iglesia. Bien, ¿qué pasó en esa salida de Nehemías? Que una vez sale Nehemías, metieron al lobo en el templo. Dice, Nehemías 13, versículo 4 y 5, y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, Eliasib, que era Eliasib, sacerdote, y déjeme decirle que era sumo sacerdote, el principal que estaba gobernando el templo de Dios. Pero que resulta que este Eliasib había emparentado, se había casado con el mundo, había emparentado con Tobías, el archienemigo de Nehemías, que estaba bloqueando la construcción, y ahora que terminó la construcción del muro, está viviendo adentro, está peor, vive adentro. ¿Y por qué? Porque Tobías y el sumo sacerdote eran parientes, no sé si era una relación de suegro con yerno, pero se emparentaron. Y dice, y le había hecho, o sea, el sumo sacerdote le había hecho una gran cámara. Una cámara es una recámara, pues, para que tengamos bien claro, o más bien un apartamento. El apartamento, ahora Tobías vive adentro del templo, del sagrado templo de Jerusalén. Y en ese templo, en esa cámara donde ahora está Tobías en su departamento lujoso, guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado dar. Todo este suministro de ofrenda era para dar a los levitas, a los que estaban encargados de ministrar dentro del templo, a los cantores. Y hasta la fecha estamos iguales. El levita enseña y el ministerio está, el que enseña y el ministerio de alabanza. Los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Se había apropiado de la cámara, de la recámara, donde se depositaba todo esto. Había tomado posesión, usurpado el templo. ¿De qué servía un muro si el templo estaba invadido por el enemigo? Un enemigo con la traición del sumo sacerdote emparentado. Nosotros como cristianos, hermano, ¿qué nos dice Cristo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué concordia, qué compañerismo, qué entendimiento puede haber el creyente con el incrédulo. No hay forma de armonizar. Y por eso que el creyente no es una prohibición. No es una prohibición. El mandato es: yo te mando esto, pero si tú me desobedeces, vas a acarrear tus consecuencias. Ah, no, pastor, mire, me está dejando el tren, diría una muchacha. Yo estoy enamorado de este hombre, no va a la iglesia, no ha recibido a Cristo, pero yo lo convierto para abajo. Por favor. El que te convierte el diablo a ti, sí, eso está seguro. Eso está seguro. O algún empresario, bueno, somos empresarios, tú eres cristiano, yo no soy cristiano, pero vamos a hacer negocio. Y resulta que para ti contrabandear está bien y para mí está mal. Es como aquel comerciante que le dice al otro comerciante: bueno, igual metí un poco de contrabando aquí en Panamá. Oye, está bien, pero ruega a Dios que no te encuentres con un cristiano. Hasta la vida. Ruega a Dios. Imagínate cómo usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Y eso no es un chiste, es una verdad. Y bueno, lo cierto es que metieron al lobo dentro del templo. La iglesia de Cristo no es para hacer negocio, hermano. La iglesia de Cristo no es para usurparla, para aprovecharse de ella. Y eso, tenemos que estar muy claros en eso. Por ejemplo, años atrás, yo creo que lo he contado y no me importa decirlo de nuevo, pero de repente, bueno, ven a alguna venezolana que dice: pastor, yo quisiera que me diera la oportunidad de vender arepas en la iglesia. Es una forma también, como ella, hermanos y todo, y así colaboran conmigo y ellos conmigo.
y vamos a tener café aquí. Y bueno, le abrí la puerta a uno y se me vino al punto de que abajo comenzó el culto y estaban tomando café, comiendo arepa, empanada colombiana. Entonces, y venían comiendo aquí arriba. Digo, contra. Ya la iglesia se volvió, ¿qué? Mercaderes en el templo. ¿Qué tuve que hacer yo? Bueno, hermano, lo siento, pero acá esa misericordia no va. Porque primero es el Señor. Venimos, ¿qué? A adorar a nuestro Dios. ¿Para qué vinimos a la iglesia? A chatear. A que los muchachos estén con la mente afuera y con el celular volándolo. No, no, no. Cuando venimos a la iglesia es adorar al Señor. Entonces, imagínate tú el diablo ese lobo ahí adentro, bandido, aprovechado, corrupto, ahora viviendo dentro del templo. Y el sumo sacerdote bendiciendo la presencia. Vamos a ver 3 puntos. El primero es, ante la ausencia de un siervo de Dios, líder, un pastor, el diablo entra. Inevitablemente va a ser así. Inevitablemente. ¿Qué tan cerca está Satanás de la actividad o de la acción de la iglesia? Muy cerca. ¿Cristo, se le infiltró algún enemigo a Cristo de los 12? Hubo un traidor, ¿verdad? A ver, en el cielo, Dios está mandando directamente en el trono. ¿Cuántos ángeles se sublevaron contra Dios? 1/3. ¿Quién comandaba? Lucifer, Lucero antes. ¿Y cómo es posible que ellos, viendo a Dios gobernando desde su trono, se levantaron contra él? ¿Pasa o no pasa? Le pasó a Dios mismo, le pasó a Cristo. Y está diciendo Pablo también igual. Entonces ahora viene Nehemías de vuelta. Recuerde que fue a reportar al rey, pero ahora viene de vuelta. Y vamos a ver que inmediatamente un buen pastor, como el caso de Nehemías, inmediatamente saca al lobo del templo e instala obreros, porque esos obreros huyeron. Vamos a ver este tema. Dice, verso 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, estaba haciendo el reporte al rey, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal, ante la ausencia del pastor, ¿quién entra? Los lobos. ¿Qué dijo Pablo? Después de mi partida entrarán, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Imagínense ustedes que hubiera aquí un enemigo del diablo, que bueno, vamos a convertir esto en una recámara, el bautisterio, vamos a convertirlo en un jacuzzi. Entonces resulta que el tipo se apropia de todo esto. Ahora, ¿esto creen ustedes que no pasa hoy? ¿O ya pasó, pero no pasa hoy? Lo que fue es, dice Eclesiastés, y lo que es ya fue. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre va a pasar lo mismo. Siempre va a haber una infiltración enemiga que va a echar a perderlo todo. Por eso hay que estar vigilante. Eliasib, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Me dolió que después de semejante monumento, de semejante trabajo de reconstruir el muro, tú metas al archienemigo. El enemigo número 1 desde el primer día de la reconstrucción, él fue un enemigo declarado y ahora está dentro del templo. Ahora está peor el asunto. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿A quién le recuerda esto? A Cristo, ¿verdad? Y cuando dice arrojé, ¿qué era? ¿A que había que traer un corregidor y hacer un acta y para un lanzamiento? No. Arrojé que él mismo agarró y le tiró afuera de la cama todo lo que él tenía así,
sin temor a ninguna cosa. Ahí había que sacar al diablo. Hermano, si una vaca se le mete una hortaliza, aunque usted no sabe de hortaliza, y la mayoría lo que va a saber de hortaliza, nada más en el supermercado ya ha comprado, ¿no? Pero si una vaca se mete una hortaliza de lechuga, ¿tú qué haces? Vaya, ¿por dónde se habrá metido esa vaca? ¿Va a estar así? ¡Sácala rápido! Para que sabe lo que queda. Bueno, eso fue lo que está haciendo Nehemías. Sácalo con todo lo que tengan adentro. Dice, y dije que limpiasen las cámaras, o pónganle recámara para que se ubique, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Había que limpiarlo, echarle desodorante ambiental a todo olor de lobo que estaba allá adentro. Y había que traer los utensilios sagrados del Señor, en la administración del Señor, para sanar el templo. Y Cristo hizo exactamente lo mismo. Vamos a ver lo que hizo el Señor en Mateo 21, 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, igual, echó con sogas unidas, ¿no? Que era, y los fue, se van de aquí. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Pues la iglesia no está para hacer negocio. La iglesia no está para aprovecharse de la gente. Como en el caso este. Dice que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. ¿Y qué eran los cambistas? Había judíos de diferentes lugares y traían su moneda del lugar donde estaban, y ahí había una casa de cambio, pues. Una casa de cambio dentro del templo. Que si traían una oveja del otro lado del mundo para sacrificarla en el templo, pasaban por la inspección de Sergio, un judío que estaba de entrada. Digo, esa no está kosher. Y podía estar bien. No la acepto. Te damos esta, ves que está todo le falta un ojo. Y bueno, todo era negocio. Convertir las ovejas, dice, volcólas y dijo la siguiente, Cristo. Y también en la silla de los que vendían palomas. Acuérdate que había 3 animales que eran para ofrendar. Las bueyes, las ovejas y las palomas. Las palomas se vendían ya cuando la persona no tenía recursos, ¿no? Y dijo el Señor, escrito está, mi casa de oración será llamada. ¿Para qué venimos a la iglesia? A adorar a Dios, a alabarlo, a orar, a leer su santa voluntad en las Escrituras, a escuchar enseñanza. Para eso venimos a la iglesia. La casa, esta iglesia no es del domingo, una iglesia y el lunes una discoteca. Estamos consagrados y está dedicado a la adoración al Señor. Y será llamado, además vosotros la habéis convertido, ¿qué? Hecho cueva de ladrones. Siempre los ladrones, una pandilla, tienen lugar donde guarda el botín. ¿Te acuerdas de que Alibaba y los 40 ladrones? Ellos tenían su botín. ¿Pero dónde estaba el botín de los sacerdotes y fariseos y esta gente? En el mismo templo. El templo era cueva de ladrones. ¿Eso pasó allá o no puede pasar ahora? Puede pasar exactamente igual. Aprovecharse de la gente. En vez de servir, servirse. Cristo dijo que el que quiere ser primero en la iglesia debe ser siervo de todos. No es para negociar ni aprovecharse de ninguna forma. Dios nos libre de eso, de convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero ¿qué hizo Cristo? Igual que Nehemías, sacó, echó fuera todo el mobiliario invasor, enemigo, que estaba dentro del templo. Entonces, no puedes demorar. Si pasa algo así, no lo demores. No lo demores. Y lo dice también, y esto es importante también decirlo, déjeme para ver si no me salté algo.
Ok. Y el Señor me dice en su palabra, y yo les pregunto a ustedes si lo que dice Dios en la palabra es verdad, sí, amén, o no va a ser. O así mismo va a ser. Cristo me dice, o decía el apóstol San Pablo, me dice en la Escritura, que en los postreros tiempos se van a amontonar una jauría de lobos que se van a aprovechar de la gente. ¿Dónde lo dice? 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo no leo la Biblia y digo, esto le falta más chile, más picante, más sazón, tiene que ser algo más. Y ellos quieren escuchar otra cosa. Quieren escuchar de acuerdo a su conveniencia personal. Y la iglesia de Cristo está invadida de mucho humanismo. De humanismo. Aquí debe gobernar el Señor. Todo lo que diga Cristo es sí, amén. Todo lo que diga Cristo es ley, es mandamiento. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, no sufrirán, los posteriores tiempos, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿comezón qué es? Picazón de oír, quieren oír algo diferente, algo más atractivo. Se amontonarán maestros, va a haber un montón de maestros, conforme a sus propias concupiscencia. ¿Qué significa propia concupiscencia? Su propia naturaleza pecaminosa. Ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Una muchacha dirá, bueno, pastor, ¿cuándo me caso? ¿Cuándo me caso? Vamos a ver, dígame algo, dígame una fecha, ¿cómo es? ¿Qué tamaño? ¿Va a ser qué grande? ¿Chico, grande? ¿Qué es esto? Van a escuchar maestros conforme a sus propias concupiscencias, salud, dinero y amor. No quieren oír la palabra del Señor. Están exactamente como el maná en el desierto durante los 40 años que tuvo el pueblo de Israel. Que hubo un momento en que se hartaron del maná. Maná con maná, maná de pizza, maná de arepa, maná de cuestión. Entonces ya estamos hartos de esto ya. Oye, debe haber algo más. ¿Te acuerdas cuando allá en Egipto comíamos cebollina con... y carne, que esas carnes, ¿te acuerdas que esa carne que comíamos allá? Ese maná insípido. Pero oye, ¿alguien se ha enfermado con ese maná? ¿Hay enfermo? ¿Alguien se ha debilitado? Yo no sé qué clase de complex tenía ese maná, pero no faltaba nada. No había cero desnutrido, cero enfermo, pero queremos comer otra cosa. Lo que sacia al alma es la palabra del Señor. Porque dice Cristo de su propia boca, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Todo lo que hable Dios es lo que alimenta al alma. Bueno, van a escuchar a estos maestros que van a enseñar lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Yo soñé tal cosa que iba caminando y de repente me salió tal cosa. Hermano, eso está para el mundo cuando va a jugar lotería. Que soñé, es 3, es 38. Y mira, nosotros no estamos para eso. La palabra de Dios no está encubierta, es manifiesta. Todos los días yo trato de leerme 3 capítulos diarios de la Biblia. Y yo me doy y digo, pero ¿qué tan claro está esto? Más claro no puede ser. Es un agua transparente, es una fuente de vida eterna. Pero si no lees la Biblia y te estás más viendo más los videos virales o la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que la usan ahora, ¿y cuál tú crees que debe ser el regalo que le debo regalar a mi novio? De acuerdo a estas características. Yo no sé qué está pasando, bendito Dios, pero van a ser llevados como borregos. Tercer punto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa si el pastor está ausente o el responsable de la obra está ausente?
los lobos vienen, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Sacar al lobo, sacarlo inmediatamente. Déjame para ver si me salté algo, hermano. Yo creo que sí, ¿verdad? No. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. En el número 3, ya es el último. Saco al lobo, devuelvo los utensilios de la cámara, a la cámara, pero tengo que incorporar de nuevo a los que huyeron cuando el lobo estaba dentro. Porque cuando el lobo manda, los buenos siervos desaparecen. Y eso fue lo que pasó. Vamos a ver la última parte. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas. Ya no se suministraba el soporte al levita que vivía y ministraba en el templo, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían ¿qué? Huido. Tienes al lobo adentro. Huyeron. Cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Hermanos, si no hay siervos fieles, idóneos, que amen a Dios, la casa de Dios está abandonada. Está abandonada. Dice, y los reuní, y les puse en sus puestos, los volví a traer, porque habían huido. Y todo Judá trajo el diezmo del grano. Ellos habían suspendido el diezmo a los mismos templos, porque estaba el lobo viviendo adentro. Ahora volvió de nuevo. Y puse, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puso por mayordomos de ellos. Oye, está la batería baja aquí, dice. Oye, vamos a dar la actividad enseguida. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y puse por mayordomos. ¿Qué es un mayordomo, hermano? Mayordomo, el mayor doméstico que sirve, ese es un mayordomo, el que tiene más madurez. Puse como mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur. No es necesario que se aprendan todos esos nombres. Hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. ¿Quién sirve en la iglesia? ¿Cómo se llama normalmente a nivel mundial a los que se congregan en una iglesia? Fieles. Fiel. ¿Quién es fiel en la iglesia? ¿Quién es miembro de la iglesia? El fiel. El miembro en la iglesia, es el que está haciendo una función dentro de la iglesia. Porque yo soy miembro de tal lugar, pero tú sirves en algo. ¿Estás sirviendo en algo? Hay tiempo, el que no sirve, no sirve, hermano. Entonces, tenemos que tener siempre la disponibilidad, porque hay un don, porque Dios le dio dones a cada uno para ser administradores dentro de la iglesia. Quizás no sea un mayordomo, pero por ahí se comienza, por ahí abajo. Todo Dios va dándonos capacidad. Y dice que eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué significa todo esto? A nivel de iglesia de Cristo ahora. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Encarga a hombres que fieles, que sean idóneos. ¿Idóneos qué es? Con la madurez, para enseñar también a otros. Y eso es una multiplicación. ¿Y cuál es mi sueño? Que no sea una pesadilla. Mi sueño, mi visión, es que cada hermano que ha sido discipulado esté enseñando a alguien. Porque es idóneo, porque ha sido enseñado, pero si es fiel con aquel que le han entregado para discipular, la iglesia va a tener un crecimiento, ¿cómo sería la palabra? Exponencial. Exponencial.
Y dice al final Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros. La iglesia no estaba para hacer un entretenimiento. No te vamos a tener una tremenda música. Estuvo bonito ese calixto, ¿oíste? Porque estábamos celebrando el día de Boca del Toro hoy. Pero la iglesia no estamos buscando tener entretenimiento para ahí. Oye, tenemos que tener una alabanza bien movida, está bien. La alabanza al Señor, no al entretenimiento. Todo sea para Cristo, todo sea para Él. Pero no estamos, ¿cuál es la labor principal de la iglesia? Enseñando que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo es iglesia de Cristo cuando está enseñando a obedecer lo que Cristo enseñó. Punto. No hay aquí, no hay que descubrir el agua tibia. Todo está ya diseñado por el Señor. Y ahora ya como aplicación final. Como pastor, que yo estoy en turno, pero yo en algún momento va a haber un relevo, y yo, mi sueño no, la realidad es que el pastor de esta iglesia salga de nosotros mismos. Porque si vamos a buscar currículum afuera, o vamos a pasar por un comité de púlpito, a ver, fulano, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo lo sientes tú? A ver, eso tiene que salir de aquí. Y nosotros vamos, cuando ya, si en un momento dado falló el corazón, ya tenemos que tener un anticipo de los hermanos que de aquí mismo salga. De aquí mismo tiene que salir. Pero ¿cuál es la visión como pastor que yo veo en nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Yo tengo un modelo y es fácil de guardar. La iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia en Apocalipsis son 7 iglesias y no tuvo ni una censura, solo elogios. Fueron 2 iglesias que tuvieron solamente elogios. Filadelfia y Esmirna. Ahora vamos a tomar Filadelfia como modelo. ¿Cuál es el secreto de Filadelfia? ¿Hay algún secreto en Filadelfia? Vamos a leerlo. Escribe, y es la única forma de tener los lobos afuera y que no se metan acá adentro a fastidiarnos y a destruirnos todo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, o sea, Jesucristo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Quién es el que tiene la llave? Cristo tiene la llave. Abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Cuando el arca de Noé estaba abierta, Dios la tenía abierta. Pero cuando la cerró, ¿quién entró? Dios. Dios tiene un tiempo. Ahora dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo digo que más que una puerta, un portón. Una puerta abierta. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque eso lo tiene abierto Dios. ¿Cómo puedo lograr una iglesia que que tenga una puerta abierta? ¿Cuál es el secreto? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Dónde se abre una puerta que nadie puede cerrar? Cuando guardamos. ¿Qué significa guardar? Obedecer los mandatos de Dios. Si tú guardas la palabra, Dios te guarda a ti. Se acabó. Entonces, ¿cómo mantengo los lobos allá afuera? ¿Cómo puedo evitar eso? Encomendándome a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que hace que sea guardada la iglesia y que Dios abra una puerta que nadie puede cerrar. ¿Por qué ahora en Europa las iglesias son mausoleos?
Ya las iglesias están muertas, son sitios de turismo. Porque simplemente la palabra de Dios salió, no se predicó. Y dice Cristo que cuando la sal pierde su sabor, que es la iglesia sazonando en el mundo, ¿qué pasa? Los hombres la hollarán, la pisotearán. Y tenemos que tener una iglesia abierta, y sobre todo en estos tiempos finales, que en Panamá se predique a tiempo y fuera de tiempo, porque Panamá es algo excepcional. Nosotros tenemos un país que por ley, por el mes de septiembre que ya pasó, se lee la palabra de Dios en todas las escuelas. Eso es algo grandioso, único. Dicen que el panameño no lee mucho, es verdad, nosotros no leemos mucho. Mira que en la invasión de Panamá nadie le tiró una piedra a una librería. Era increíble. No voy a desperdiciar esas piedras aquí. Pero tenemos algo, que somos amantes de Cristo. Y se lee la palabra de Dios. Somos como el conejo, un pueblo poco esforzado, pero que pone su casa en la roca. Aleluya. Y si no es para más, no es más. Aquí en este paisito tan chiquito, tenemos judío, árabe, chino, hindú, ¿qué más hay? Gringo, mexicano, bueno, mexicano más para el norte, ¿verdad? Bueno, aquí está mi hermano. Sí, nosotros podemos practicar misiones desde aquí. Y vamos a predicar de Cristo, ¿viste? A predicar y orar por las autoridades nuestras para que no se les ocurra la idea de perseguir a la iglesia del Señor. La prosperidad de este país viene del Cristo Jesús. Y vamos a seguir predicando, porque donde está un Dios, un pueblo que ame a Dios, la tierra es bendecida. Bueno, hermanos, los que hoy nos distinguimos a los que nos visitan por primera vez. ¿Hubo alguien aquí? ¿Quién fue? Ah, mis cubanos. ¿Y quién más? Allá. Bueno, nos vamos a reunir allá en el rincón del Monte de la Transfiguración, ahí. Allá nos vamos a reunir para saludarnos, abrazarnos. El que no conoce a Cristo lo conoce ahí. Ahí, si hay que orar, se ora. Ahí en esa esquina. Y estoy feliz con eso. Estoy feliz con eso. Pero hermano, usted no viene a la iglesia a buscar el superstar del pastor. Tenemos a recibir la palabra, ¿sí o no? Amén. Lo demás es bulla. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos mantenga como Filadelfia, ¿está bien? Filadelfia. Si ha sido discipulado, tiene que tener a alguien que usted bendiga. Bueno, Padre Celestial, yo te pido de todo corazón que bendigas con una puerta abierta a nuestra iglesia como Filadelfia, porque hemos guardado tu palabra y no hemos negado tu nombre. No queremos meter a lobos dentro de la iglesia, porque guardamos la intimidad, la pureza de tu palabra, Señor. Gracias porque es una palabra sencilla y fácil de entender. En el nombre de Jesús. Amén.